Sí. Bienvenidos hermanos a la casa del Señor. Vamos a ponernos en pie. Toman su Biblia y la abren en el Salmo 108. Antes de cantar, vamos a hacer una lectura congregacional. Salmo 108. Salmo 103. Salmo 103, versículos del 8 al 17. Lo vamos a leer todos juntos. Dice, Salmo 103, versículos del 8 al 17. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto más está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece con los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no lo conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Amén. Vamos a iniciar así puestos en pie. Vamos a empezar con una oración. Después de la oración tenemos dos himnos. Vamos a pedirle a nuestro hermano Miguel que nos dirija una oración fuerte, hermano. Padre, gracias, Padre. Damos todo, hermano Miguel, para merecerlo. Gracias, Padre, por este día que nosotros para mí, además de orar, Padre. Gracias por mis hermanos que vinieron hoy. Padre, dale fuerza, fortaleza. Muere de ellos, Padre. Y ten fuerza y sabiduría para estar todos unidos, alabando su nombre, Padre. Gracias por el día de hoy, Padre. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Número 319, lo van a tener acá en la pantalla. Dulce Comunión. Ya lo habíamos tocado con la hermana Doria, ahora cambiamos de pianista. Dulce comunión, la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Hoy yo siento en mí su tierno amor. Libre salvo del pecado y del temor. Libre salvo en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Allí quiero ir y conmemorar, siendo objeto de su tierno amor. Libre salvo del pecado y del temor. Libre salvo en los brazos de mi Salvador. No hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder Él me guardará de los brazos del engañador. Libre salvo del pecado y del temor. Libre salvo en los brazos de mi Salvador. Amén. Así vamos a seguir con el 439.
A lo mejor para algunos de ustedes este himno es nuevo. El que se lo sepa me ayuda cantando más fuerte, y el que no también canta fuerte. 439, qué lindo es cantar. Damos lugar a nuestro hermano Aarón con los anuncios. Amén. Qué bendición tenerles nuevamente en la casa de Dios. Amén. Espero que hayan recibido las lluvias de gracia del Señor anoche por donde viven. Sé que ahí cayó tantita lluvia por donde vivimos, pero vamos a seguir. Que sean bienvenidos a la casa de Dios, la Iglesia Bautista Huizache en español. Tenemos nuestros anuncios de esta mañana y rápidamente tenemos el primero.
el baby shower, el sprinkle party de la hermana Bianca Cummings sería el viernes, septiembre 15, de las 6 a las 8 de la noche, y hay que reservar a través de la aplicación, o puede hablar con la hermana Michelle o Mackenzie para anotarse y ayudar ahí al baby shower. La clase de nuevos miembros, aquellas personas que están interesadas en saber más de la iglesia, la historia, qué es lo que cree esa iglesia, puede atender esta clase. Sería el septiembre 24 a la hora de la escuela dominical. Amén. Día de trabajo, amén. Toda la iglesia nos juntamos para trabajar, a hacer los arreglos, pequeñas cosas que se ocupan aquí en la iglesia, y todos juntos ayudamos a que nuestro templo, nuestra iglesia, esté en buenas condiciones. Sería sábado septiembre 30 de las 10 de la mañana al mediodía. La clase de Momentum para los jóvenes, aquellos jóvenes, su clase va a comenzar octubre 4, el miércoles octubre 4, y va a ser liderada por el pastor Ashton. Compañerismo de damas sería viernes 5 de octubre de 6 a 7 y media, y sería en la casa de la hermana Jürgen. Hay que reservar y traer el plato de otoño favorito. Y luego el retiro de varones, Men's Retreat, y esta vez nos toca de octubre 12 al 14, sería en el HEB Foundation Camp. El costo es de $75, $75, y hay que registrarse en la aplicación o en línea. Entonces, varones, si no se ha registrado, sería un buen tiempo para pasar tiempo con los demás varones de la iglesia en compañerismo. Y ahora vamos a levantar los diezmos y ofrendas de esta mañana. Amén. Bueno, vamos a pedir a nuestro hermano Carlos que nos ayude a orar por los diezmos y ofrendas de esta mañana. Señor, te damos gracias primeramente por permitirnos estar aquí, por tener la bendición de poder convivir entre nosotros mismos y poder animarnos a estar en buen ánimo. Padre, que no olvidemos el principio de la sabiduría es el temor a ti, Señor. Venimos con humildad de corazón y de espíritu para poder aprender de ti. Damos gracias por permitirnos dar un poquito de lo mucho que tú nos das, Señor. Bendice estas ofrendas. En nombre de Jesucristo, Señor. Amén. 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 Ya tuvimos un tiempo para un cafecito, ya agarramos más energías, ya nos estiramos, ya cantamos al Señor, y ahora sí llega el tiempo importante, el tiempo de la predicación. Vamos a dar lugar al pastor, y él nos va a introducir al... Más que los bendiga. Esta mañana he invitado al hermano Muñoz que traiga la predicación. Bueno, pase. ¿Qué dice su hermano? ¿Está prendido? Sí. Gracias. Gracias, hermano pastor. Dios le bendiga. Gracias por la oportunidad. Dios les bendiga en esta mañana a todos y cada uno de ustedes. Nos da mucho gusto estar en la casa del Señor. Amén. Vamos a tomar nuestra Biblia rápidamente y vamos a la palabra del Señor. Vamos a aprovechar bien el tiempo, porque ya el tiempo ha transcurrido y después nos hace falta el tiempo. Buscamos el libro de Romanos, por favor, hermanos. El libro de Romanos, y vamos al capítulo 5, Romanos 5, y leamos del versículo 12
y nos extendemos hasta el versículo 21. Amén. Romanos 5, 12 al 21. ¿Lo tenemos? Bien, leamos. Usted me sigue con su vista. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones, para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra tan preciosa, Señor. Gracias, Padre Santo, por este canon sagrado que nos dejaste, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos nos ayudes, Señor, para poder exponerla. Danos la sabiduría, Padre, para poder hacerlo, Señor. Yo te pido, Padre, que mates a este hombre que habla, Señor. Que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor. Por favor, ten misericordia de mí. Te pido, Padre Celestial, por cada uno de mis hermanos que están en esta mañana, en este aposento alto, Señor. Te pido por mi esposa, tú sabes cómo se siente en esta mañana. Que tú la ayudes, Padre. En esta odisea que ha tenido, Padre, ya de 15 meses con 10 días, Padre Santo. Pone tu mano sanadora sobre ella, Padre. Y ayúdanos a nosotros, Padre, por favor. Te necesitamos, Señor. Asístenos, por favor. Porque todo te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Tome asiento. Muchas gracias, hermano. Hay un versículo muy precioso que debía de ser, yo creo, el lema de todos nosotros. Es fuera del tema, pero pues me acordé ahorita que estaba orando. En Juan 3:30, después de que ya Juan el Bautista había presentado al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1:29, y después que pasó esa plática, que yo soy el que me debo de ser bautizado por ti, de que bautízame tú para cumplir las Escrituras. En el versículo 30 que les mencioné, Juan 3:30, Juan el Bautista dice, es necesario, o sea que lo necesitamos todos. Es necesario que Él crezca
y que yo mengüe. El peor enemigo de nosotros somos nosotros mismos. El peor enemigo de nosotros somos nosotros mismos. Hay ocasiones en que la palabra del Señor nos habla, pero no queremos aplicárnosla. Y eso, ahí está donde somos nuestros propios enemigos. Cuando la palabra de Dios me habla, debo de aplicármela. Porque por algo Dios está usando al pastor para que nos hable. ¿Para qué? Para que nos apliquemos la palabra del Señor. Amén. Eso no es ni la introducción de lo que voy a predicar, pero no sé, ahorita que estaba orando el Señor me puso decir eso y cuando uno se pone aquí detrás del púlpito, el Espíritu Santo te dice que hagas algo, debes de hacerlo. El pastor me comprenderá de que había ocasiones en que desde el lunes me ponía a preparar lo que iba a predicar el domingo, y sabe que cuando llegaba el domingo el Espíritu Santo cambiaba el sermón. ¿Cómo es posible? Pues sí, porque no se mueve uno por sí mismo, sino que se deja uno mover por el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo te habla y te dice que hables esto, debes de hablarlo. Debes de hablarlo. Y de primero yo decía, Señor, pero si duré toda la semana. Yo no soy de computadora, hermanos. Y yo tengo que estar indagando con libros, y gracias al Señor que tengo algunos libros en mi trayectoria en el ministerio. Pero tengo que indagar. Y el Señor, pero si yo estuve preparando todo esto para exponerlo el domingo. Pero no, así son las cosas. Cuando Dios te mueve, Dios te mueve. Amén. Muy bien. Esto voy a llamar condenación universal y gracia universal. Condenación universal y gracia universal. En el versículo 2, hermanos, perdonen que oren por mí. Dios mediante, dentro de 15 días voy a tener que ir con el dermatólogo a que me quieren operar de la Niágara que traigo aquí en los ojos. Así es que oren por mí, por favor, para que el Señor pueda mover a ese médico en mi cirugía. ¿Qué dice? Pues, les decía que el versículo 2, hermanos, es crucial en esta lectura. Lo que Pablo indica es que todos estamos envueltos en el pecado de Adán. Todos hemos pecado en él y con él. Todos estamos envueltos en el pecado de Adán. Por eso dice aquí, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién es ese hombre? Adán. Dice, y por el pecado la muerte. ¿Se acuerdan lo que dice Romanos 3:23? Por cuanto todos, la palabra todos no excluye a nadie. La palabra todos es todos. No hay excepción. Ni aun el camote que está allá en un lado del mar Mediterráneo, para que ustedes se den una idea, sin tener que decir, ni aun el camote ese está exento de pecar. Todos hemos pecado, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Entonces ahí está, que todos nosotros estamos envueltos en esto. En Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 46, dice la palabra del Señor, si pecaren contra ti, Primera de Reyes 8:46, la parte A del versículo, dice, si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque. Romanos, Primera de Reyes 8:46, si pecaren contra ti,
porque no hay hombre que no peque. Entonces ahí está la universalidad del pecado. Todos estamos con esa mancha del pecado. ¿Y sabe cuál es el problema del pecado? Que no nos gusta aceptar. ¿No? Al ser humano no le gusta aceptar que es pecador. No nos gusta. Por eso es que ahorita las mega iglesias crecen y crecen y crecen. ¿Por qué? Porque todo lo que les enseñan es para que seas una persona mejor, para que seas una persona exitosa en la vida. Tú eres el mejor de las personas, pero nunca le hablan del pecado. Nunca hablan del pecado. Perdón. ¿Por qué? Porque quieren mantener ahí a la gente, que haya mucha gente, y ellos se ven muy bien ante el mundo, ante los demás consiervos, que tienen más gente, vamos a decir que aquí nosotros, que tienen miles de personas. Pero ¿y qué? ¿Se han puesto a pensar ustedes? ¿Qué es? ¿A dónde están conduciendo a la grey? ¿A dónde están conduciendo a las ovejas? ¿A dónde están conduciendo a la congregación? ¿Se han puesto a pensar ustedes eso? A mí realmente no me engañan y no me mueve una congregación que tenga miles de personas. Lo que me da, ¿sabe qué me da? Me da tristeza. Me da tristeza. ¿Sabe por qué? Porque todos vemos diferente las cosas en el mundo. Había dos evangelistas que fueron invitados a Nueva York a predicar, y los pusieron en la misma habitación, y estaban en el Falcon, en la terraza, mirando por la ventana, y uno de ellos le dice: ¿qué ves? Dice el otro, dice: veo mucha gente. Sí, ¿verdad? Hay mucha gente aquí en Nueva York. Y el otro le pregunta: ¿y tú qué ves? El otro le dice: yo veo muchas almas que van rumbo al infierno. ¿Sabe usted cuenta del punto de vista de cada uno? Y los dos eran evangelistas. Pero todo depende de cómo veamos nosotros, de qué perspectiva tengamos nosotros de las almas. A veces que no nos damos cuenta, a veces que no nos damos cuenta de la magnitud que usted tiene. No nos damos cuenta del potencial que usted tiene. Todos y cada uno de nosotros tenemos un gran potencial. Lo que hay en su vida, lo que hay en usted, es un gran potencial, especialmente el cristiano. ¿De qué, hermanos? Me acuerdo que el hermano pastor allá en el Buen Pastor dijo una vez esto, y lo ha repetido aquí. Dice: nosotros tenemos el potencial de enviar a una persona al infierno o de enviar a una persona al cielo. ¿Y sabe cómo es ese potencial? Miremos a la gente y no le hablemos. Miremos a la gente y hablemosle. Al que no le hablamos, va al infierno. Al que le hablamos, le damos la oportunidad que vaya al cielo. Y como Dios le dijo a Ezequiel, le dijo: tú sé atalaya, tú habla al inconverso, tú habla al impío, y si no se convierte, allá tú, pero tú limpiaste la sangre de su alma. Pero si se convierte, el Señor, fíjese, yo creo que a veces no hemos podido entender la magnitud de lo que es hablar a las personas de Cristo. Cuando hablamos a la persona de Cristo, esa persona
va al cielo. Prácticamente somos instrumentos para rescatar esa alma del cielo. Desafortunadamente, si no lo entendemos, no lo comprendemos, y sería bueno recordar al rico. ¿Se acuerda qué pasó con el rico? Padre Abraham manda a Lázaro que vaya y moje, aunque sea la punta del dedo, en agua, y venga y me lo ponga en mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Y yo no sé si te estás riendo de lo que estoy diciendo. Quizá mucha gente se burle porque creo en el infierno. Yo creo en el infierno, porque el Señor Jesucristo habló más del infierno que del cielo para su conocimiento. Yo creo en el infierno. Esa no fue una parábola, esa fue una historia que el Señor Jesucristo contó, y la dijo Cristo Jesús. ¿Y se acuerda que le dice a Abraham? No, lo siento mucho, pero mira, tú tuviste tus bienes ahí en la tierra, y ahora aquí Lázaro está aquí gozando, ¿verdad? Y además hay una gran cima, una gran muralla, una gran barrera, que el que no puede pasar de aquí nadie, el cielo de Abraham, al Hades o al infierno, pero ni de allá para acá tampoco. ¿Y qué decía el rico? No, Padre Abraham, pero si alguien va de aquí, se van a arrepentir mis hermanos. Aquel hombre quería, pero ya era demasiado tarde. ¿Qué le dijo Abraham? Dice, a los pastores, voy a decir así, a los predicadores, a los profetas tienen que les oigan a ellos. Pero ya era demasiado tarde. Y eso es lo que puede pasar con muchas personas. Cuando el Espíritu Santo me habla y me dice que le hable a determinada persona y no lo hago, después lo ando buscando, ya se fue la persona. O a veces no traigo un folleto conmigo, los tengo en el carro y no le hablo. ¿Sabe usted qué? Me duele mi corazón. Y le pido al Señor que me dé la oportunidad de verlo de nuevo. Y hay ocasiones que ya no los puedo ver. Pero es tan importante que nosotros aprovechemos cada oportunidad que Dios nos da. Y todos tenemos la necesidad de tener a Cristo en nuestros corazones, porque todos pecamos. Amén. En Génesis 6:5, cuando el Señor iba a disponer de su siervo Noé, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. De leí Génesis 6:5. Entonces, ¿qué es lo que hay de continuo aquí en el mundo? Solamente el mal, solamente el pecado. Mirémonos cuando vamos y salemos. Si lo miran a uno, si la gente, hermanos, si la gente hasta te voltea a ver como animal extraño. Yo tengo eso que cuando voy a un lugar la gente me queda mirando como, ¿y sabe qué ven? Y bendito sea el Señor, yo pienso, ven a una persona diferente. ¿Y sabe quién hace la diferencia? Cristo Jesús hace la diferencia. Y cuando nos miran, sí, sienten el Espíritu Santo, sienten que tú no eres como ellos, sienten que tú no eres de ellos. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, la gente que de continuo piensa solamente hacer el mal, porque no te miran con una cerveza, o no te miran diciendo maldiciones, o te miran muy diferente, por supuesto que van a sentir la diferencia. Y deben de, tengamos cuidado, porque si no sienten la diferencia donde usted entra, a donde usted se roza, a donde usted trabaja, a donde usted anda, cuidado. Tenemos que pensar y que hacernos un autoexamen. Yo no estoy dando
aires de pureza ni de perfección. Pero Cristo Jesús es el que nos ayuda a hacer eso. ¿Por qué? Porque la gente dice que piensa solamente de continuo hacer el mal. Salmo 53:3 dice, cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. Wow. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. También Pablo nos repite eso, recuerdan en Romanos 3:11, dice, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Bueno, Romanos 3:11. Entonces, pues, ahí podemos ver, acuérdense que estamos en la universalidad del pecado, de la condenación universal. Corro para ir a Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra. También Pablo nos dijo en Romanos 3:10, ¿recuerda? No hay justo, ni aun uno. No hay ni siquiera uno. Romanos 3:10. Y eso es lo que Salomón nos dijo allá en Eclesiastés. Dice, continúo, y déjenme de nuevo ir. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Romanos 3:12. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La universalidad del pecado. Ezequiel 16:49. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Aún dice que es pecado la saciedad de pan. Si no estamos ganándonos el pan con nuestro sudor de nuestra frente, fíjese que hasta eso Dios lo ve mal. Dice, la abominación de Sodoma y de Gomorra fue algo que fue y es moralmente repugnante. ¿Qué es lo que está sucediendo ahorita? Algo moralmente repugnante. Llegamos al raciocinio de lo que está sucediendo con estas personas. No voy a mencionar nada, pero ustedes saben a quién me refiero. No quiero causar problemas, si acaso va esto a los medios de comunicación. Pero ustedes saben a qué me refiero. Ustedes saben por qué fue destruido Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Como decía nuestro pastor, ¿verdad? Cuando miraron a Lot, entraron los ángeles y corrieron los hombres y, a ver, chácalos para acá, para afuera, para conocerlos. La palabra conocerlos, ya escucharon con el hermano pastor qué quiere decir ahí. Pero los habitantes de Gomorra, Sodoma y Gomorra, querían sacarlos, ¿verdad? Pero Lot no quiso. Y eso fue el pecado por el cual Dios destruyó Sodoma y Gomorra, pero por eso les digo, la abominación de Sodoma y de Gomorra fue algo que fue en Sodoma y Gomorra y es en estos días en el mundo entero moralmente repugnante. Es más, Pablo dice en Romanos 14:23, ahí donde dice, todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Se imaginan? Para terminarlo, todo lo que no proviene de fe es pecado. Ahora, de ahí tomaron las palabras sodomita. Ustedes han escuchado eso, ¿verdad? Sodomita, precisamente por lo que aconteció allá en Génesis 19, ¿verdad? De Sodoma y Gomorra. Pero así es como está la situación ahorita del pecado. Entonces, necesitamos a un Salvador. Amén. Y en Romanos 5:20, ahí donde leímos, dice en el versículo 20, dice, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia.
en Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces, pues, gracias a Dios que aunque el pecado está por doquier ahorita en estos días, la gracia es mayor, es más grande para vencer al pecado. La gracia de nuestro Señor Jesucristo es más grande para vencer el pecado. Yo creo que en el pecado siempre hemos estado, pero en estos últimos días, por supuesto que más y más y más. No sé ustedes, pero el otro día miré yo un predicador, bueno, yo sé que lo han visto, un predicador que estaba predicando, eran los sajones, y una niñita como de unos 5 o 6 años. El hermano estaba predicando, ¿verdad? Como un predicador de la calle, con predicaciones evangelísticas, y esta niña se le ponía enfrente y le decía: ¡cállate! ¡Cállate! Pero así, ¡shut up! Eran los sajones: ¡cállate! ¡Cállate! Y el predicador seguía predicando, y los que estaban ahí con él iban y trataban de calmarle, y ella pero su cara diferente, y despuesito ya salió de nuevo, pero tenía una banderola de esas que usan multicolor, ¿me entienden? Pero fíjese hasta dónde ha llegado la maldad ahora, hermanos. La maldad que vaya incrementándose a grandes pasos. Muy bien, entonces dice, estamos en el versículo 12: por tanto el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Sabemos que fue Adán. Amén. Dice: así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero lo que podemos ver es que el Señor Jesucristo vino para deshacer las obras del pecado. En el versículo 21, para que así como el pecado reinó para muerte por Adán, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, por la gracia del Señor Jesucristo tenemos la salvación. Hechos 15:11 dice: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Él vino para deshacer las obras del diablo. En el sacrificio perfecto que el Señor Jesucristo llevó en la cruz del Calvario, deshizo todas las obras del enemigo. Todo. Estábamos encadenados en delitos y pecados. Yo no sé de dónde el Señor lo sacó. A mí me sacó de lo más profundo. Me sacó de allá del fango. Andaba como el hijo pródigo, y no era ni siquiera hijo, pero andaba como un pródigo. Y así Cristo me encontró. Yo no sé usted dónde lo encontró, pero de una manera u otra, como quiera, el Señor lo salvó y limpió su pecado. Amén. Romanos 3:24 dice: siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Redención. Este término significa liberado. Me gusta mucho la palabra redención, más que todas las demás palabras, como expiación, Yom Kippur, porque la expiación es algo que te rocía, y pues, eso es como en el Pascua de Éxodo 12, ¿verdad? En los linteles de la puerta, que pusieron la sangre para que no fuese muerto ningún primogénito israelita, y los demás primogénitos egipcios murieron todos, pero la sangre los cubrió. Pero ahora la palabra redención dice devuelto mediante el pago de un rescate, es lo que quiere decir redención. Ese término es lo que quiere decir liberado o devuelto mediante el pago de un rescate. Ejemplo, cuando nacemos, yo creo que todos los niños están tan bonitos, además como la madre cuervo, ¿verdad? Que decía que no había hijo más bonito que el de ella, ¿verdad? ¿Y qué pasa con los niños?
Tan bonito, me gusta ese canto de Porque Él vive, ¿verdad? Dice, grato es tener a un tierno niño, gozo nos da tocar su piel. ¿No parece terciopelo la voz, la piel de los recién nacidos? Cuando decían mis hijos, yo no los quería agarrar, no los querían agarrar, ustedes decían tan frágiles, yo tenía temor, yo no se vaya a caer, no lo vaya yo a lastimar, porque están tan bonitos, tan inocentes. Ok, dale hasta los 5 años. ¿Qué empiezan a hacer a los 5 años? Van y agarran el chocolatito, ¿eh? Como dice el hermano pastor, las galletas. ¿Quién agarró las galletas? Yo no sé, man. Yo no sé, man. Tú no lo agarró. No, yo no las agarré. En otras palabras, ya empiezan a entrar al pecado, la conciencia. Se repite lo de Adán y Eva. Cuando ellos estaban en el Edén, Dios los creó perfectos. No había pecado en ellos, no había maldad en ellos. Pero cuando se dan cuenta, ¿qué pasó? Pero no, oye, cúbrete. La conciencia. Y así es con los niños. No quiero durar mucho tiempo, porque el tiempo que me quede libre. Cuando el niño ya empieza a pecar, a pensar mal, entonces entra en el estado de empeño, por decirlo así. Se empeña con el enemigo. Aquí lo de la redención que dice, devuelto mediante el pago de un rescate. Por ejemplo, vamos al Montepío. Empeñamos un reloj. Cuando va usted a sacar esa prenda, ¿cómo se le llama? ¿Cómo se le dice en inglés? Redeem. Redeem. I came to redeem my watch. Vengo a pagar por mi reloj. Vamos a redimir la prenda porque la empeñamos. Y así es lo mismo, hermanos. Nosotros nos empeñamos con el diablo cuando llegamos al conocimiento de la conciencia, de la maldad. Y Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Cristo vino a redimirnos. Cristo vino a recomprarnos. Ya pertenecíamos a Él, pero nos empeñamos con el enemigo. Nos fuimos con el enemigo. Y yo anduve por espacio de 27 años con el enemigo, ¿verdad? Y yo no sé cuántos años tuvo usted, pero Cristo vino y lo redimió. Cristo vino y lo compró. Cristo vino y lo sacó lo quitó exactamente de las manos del enemigo. Por eso me gusta ese versículo. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, en Deuteronomio 21:23. Cuando el Señor Jesucristo dijo, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No le dijo Padre. En la primera expresión le dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Recuerdan? Pero ahora está diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabe qué es lo que estaba sucediendo ahí? Estaba cayendo todo el pecado de todo ser humano. Todo ser humano que ha existido en esta tierra estaba cayendo sobre el Señor Jesucristo. Por eso es que dice aquí Pablo en Gálatas 3:13 que se hizo maldición por nosotros. ¿Por qué? Porque el pecado suyo y mío y de todo ser humano cayó sobre él. Yo no sé
si nos mueve esto, pero espero que nos muevan. Y en Tito 3:7 dice, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Tengo un punto todavía que no lo puedo cubrir por el tiempo. Quería hablarle del pecado imperdonable, pero gracias a Dios que nosotros no hemos cometido el pecado imperdonable, ni lo cometeremos tampoco. A grandes rasgos le digo que el pecado imperdonable es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Y la blasfemia en contra del Espíritu Santo es rechazar a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Cuando algo nos expone la palabra del Señor y nosotros le decimos, no, ahorita ando de vacaciones, no, ahorita estoy muy ocupado en el trabajo, y ponemos diferentes excusas, estamos cometiendo el pecado imperdonable. Ojalá que cuando hablemos a alguien de Cristo Jesús, oremos antes para que no cometa el pecado imperdonable. El tiempo me ganó, hermanos, y todavía tenía mucho. Dios les bendiga. Gracias, hermano.